Hermanos queridos, en el santo nombre del Señor, nuevamente nos reunimos para glorificar su palabra, que es espíritu y verdad. Y vamos a leer algo que yo digo que la palabra de Dios es hermosa, porque nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no debemos hacer. O sea, en pocas palabras, es el GPS espiritual, la Biblia. Y vamos a ir ahora al libro de los Romanos, Romanos 8, que dice, viviendo en el Espíritu. Y hay algo fundamental, el por qué. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el enemigo, hermanos, no puede meterse con los que andan, siempre va a tentar de tratar de molestar a los que están en el Espíritu del Señor. Pero usted no lo tiene que dejar meterse. Recuerde una cosa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así decía Pablo en los momentos más difíciles y usted también lo puede decir. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando entramos a vislumbrar el reino de Dios, comenzamos a ver tantas cosas increíbles, maravillosas. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es la imposibilidad del creyente? Ninguna. Pide y se te dará, llama y se abrirá. ¿Usted lo cree así? La verdadera iglesia de Jesucristo es la iglesia de milagros. Y esto es la gran verdad. Aquí hemos tenido milagros, cientos de milagros, diría yo. Los podemos llamar de diferentes formas. Niños con el corazón con problemas graves y sanados. Y diversas enfermedades de toda índole, que podríamos decir que todo lo que hay desde cáncer, desde problemas sanguíneos, de problemas de reuma, en pocas palabras, todo lo que al hombre puede molestarle, el reino de Dios lo va a sanar. Pero hay un pasaje que dice claramente, toma tu cruz y sígueme. Quiere decir que si el maestro te ha puesto en el destino que tú tienes que pasar por un momento determinado, tú tienes que realmente tomar eso en espíritu y verdad. Y no rebelarte contra Dios. Al contrario, el que mucho ora, mucho consigue. Amén. Recuerda que la oración siempre vence. Y ahora vamos a ver algo. Dice el reino de Dios. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Y algunos dicen, eso decía Cristo, y algunos dicen, no, pero los demonios, hermanos, son fuerzas espirituales de oscuridad que tienen al planeta agarrado de su mano, y usted con su oración puede romper esas cosas. Por eso tiene que comprometerse en la oración, tiene que ser firme. No solamente piense en usted, piense que el reino de Dios recibe sus oraciones y su oración tiene que ser para que el Espíritu del Señor comience a derramar sobre este planeta una nueva forma de vida. Dice, el reino de Dios comprende el concepto de que Dios entra en el mundo para hacer valer su gloria, su poder y sus derechos contra el dominio de Satanás y del rumbo actual de este mundo. Es más que la salvación o la iglesia, es Dios que se expresa con poder en todas sus obras. El reino de Dios es en primer lugar una afirmación del poder divino en acción.
¿Alguna vez, hermano querido, que tú me estás viendo a través de esta pantalla, te pusiste a pensar que todo lo que ven tus ojos, de dónde ha salido? Es el arquitecto del universo, el Dios Altísimo, el que nos dio forma a nosotros y a todos y las billones de formas que existen. Amén. Y algunos dicen, no, porque esto es la naturaleza. Y creo que están tremendamente equivocados. Y te voy a explicar por qué. Porque todos piensan que esto viene de algo que se llama el Big Bang, el principio de las cosas. Y entonces dice, ahí comenzó todo. Bien, la buena pregunta que tú te podrías hacer hoy es decir, ¿y quién hizo el Big Bang? Quiere decir que la respuesta no está en el concepto de creer lo que nosotros pensamos, sino está más allá del conocimiento humano. Por eso aférrate a tener un contacto con el reino de Dios. No se debe tener la idea de que este poder es material o político, sino espiritual. El reino no es una teocracia política, no es un asunto de dominio social, como algunos lo manejan. El reino del mundo, mediante el activismo social o político, crea acciones violentas. Durante toda la época, el mundo seguirá de enemigo de Dios y de su pueblo. El gobierno de Dios, mediante la fuerza y el juicio directo, ocurrirá solo al final de esta época en la cual ahora nosotros estamos. Debido a que Dios se impone con poder, el mundo entra en crisis. La manifestación del poder de Dios llena de alarma el imperio del diablo y se confronta a todo el mundo con la decisión de someterse no al gobierno de Dios, a la condición necesaria y fundamental para entrar en el reino de Dios. Es arrepentíos y creed en el Evangelio de Cristo, la nueva doctrina revolucionaria, la doctrina real, amén, la doctrina espiritual. Sé un revolucionario, no te conformes a las religiones de este mundo, pero sí confórtate y confórmate de acuerdo a que Cristo sea tu mensajero directo para tu vida. Ah, bendito sea la palabra de Dios. Cuando Dios interrumpe en el mundo con poder divino, implica el poder espiritual sobre el gobierno y el dominio de Satanás. La llegada al reino de Dios es el comienzo de la destrucción del reino de Satanás, liberación de la humanidad de lo demoníaco, el poder para hacer milagros y sanar a los enfermos, la predicación de una nueva doctrina, como dice la palabra del Evangelio, que en pocas palabras el Evangelio es una traducción de la buena noticia dicha en griego. Eso es lo que significa. La buena noticia es cuando tú entras en el reino de Dios, porque tú entras en un reino que el mundo no ve. Para el mundo no es creíble. El mundo no puede obtener nada del reino de Dios. El mundo vive de acuerdo a sus capacidades y lo que ellos piensan y cómo piensan. Pero ¿sabes qué? Cuando tú entras en el reino de Dios, todo lo demás comienza a carecer de importancia y te das cuenta que te has conectado con un reino donde la realidad, porque el reino de Dios es la realidad, este reino donde nosotros nos movemos, los seres humanos, es simplemente pasajero. Como yo digo, cada uno está en el tren de la vida y cuando le llega el momento que es justo y preciso, pues te bajas del tren y entonces te encontrarás con una realidad diferente. Pero si tú habrás tomado las precauciones de inquirir, de buscar, es lo que yo siempre digo. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando tú buscas la palabra del Señor en espíritu y verdad, el libro comienza a responderte en espíritu y verdad. Amén. Esto no es entendible para las mentes de un intelecto material, pero sí para las mentes espirituales. Son una enorme división. A veces el hombre quiere discernir lo que a él le parece de lo que ha estudiado
y lo que él cree, pero no tiene nada que ver con una verdad que va más allá de lo que él puede ver, tocar o oír. Y esa es la verdad que está disponible para los creyentes. Hermanos, yo soy testigo de Dios aquí en la tierra, porque Dios me ha mostrado tantas cosas y tan grandes y fantásticas, y lo ha hecho durante toda mi vida, y yo podría dar conferencias de todas las cosas que me han ocurrido, pero le voy a decir algo: lo importante no es lo que a mí me ha ocurrido, lo que a ti te tiene que ocurrir, cuando tú comienzas realmente en el reino de Dios. Amén. Yo voy a tratar de darle algunas explicaciones en profundidad, con hechos, y que siempre sé que van a ser repelidas por aquellos que no están de acuerdo o tienen una forma de doctrina de acuerdo a la religiosidad. Y como yo no soy religioso, sino soy un seguidor de Cristo, Cristo le decían que tenía demonio, hermanos, porque no entendían su mensaje. Entonces, las fuerzas de la oscuridad querían eliminarlo, pero la luz nadie la puede eliminar. Así que acércate a la luz, porque ahí está la salvación. Él es el guía en tu vida, y cuando Él entra en tu vida, tú cambias. Tú has dejado el panorama sombrío del no se puede para entrar en una palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me favorece. Amén. Nunca jamás los que siguen a Cristo verán derrota. Dios me los bendiga grandemente, y nuevamente en los próximos capítulos seguiremos hablando de cosas tan importantes y reales, porque la palabra de Dios es vida y vida en abundancia. Los amamos. Recuerden orar, recuerden el gran pasaje 21 a 21:30, República Argentina, Buenos Aires. A donde llegue este mensaje, acóplense con su horario donde ustedes están, y entonces estaremos todos orando, porque esta es una cadena mundial para decir: Jehová, Dios Todopoderoso, Padre del cielo y de la tierra, ven y toma el control de esta humanidad que se ha descarriado. Bendito sea la palabra del Señor. Amén, amén y amén.